antecedentes históricos del derecho registral. ¿Se pueden ver la presentación que les estoy compartiendo? Sí, Lita. Ok. ¿Sí se lee? También. Sí, licenciada. Está bien. Si van teniendo alguna duda, tengan la libertad de irme levantando la mano. Bueno, solo una cuestión previa. Les había indicado de que para el trabajo grupal se iban a establecer únicamente 3 registros, pero como va a ser individual, les voy a mandar un listado al grupo de WhatsApp sobre, si no estoy mal, los 16 registros que tienen que averiguar, de los que tienen que investigar, perdón. 13, perdón. Son 13 registros de los que tienen que averiguar y sobre lo que se va a hacer la investigación. Por lo mismo de que las clases son virtuales y para simplificárselos un poco a ustedes y a mí, estoy viendo la opción de que lo manden en PDF. Me lo manden en PDF, si no estoy mal, el día de entrega sería viernes 20. Sí, viernes 20 de diciembre. Y va a tener un valor de, todavía estoy viendo si va a ser de 10 o de 15 puntos. Pero sí necesitaría que me lo entregaran antes del examen final para que vayamos viendo zonas. ¿Les parece que sea de esa forma o quieren que sea entregado en físico? Perfecto. PDF está bien, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Y lo otro es para que también evitarles de estar imprimiendo y de estarnos cargando de papel. Lo único que sí que van a tener que imprimir es la última hoja del trabajo firmada por ustedes. Excelente, Lita. Bueno. Muy bien. Disculpe, ¿podemos usar firma electrónica, no? Pues si tienen firma electrónica, muy bien. Y si no, física, como les quede mejor. La media vez esté firmada, no tengo ningún inconveniente. Bueno, los antecedentes históricos del derecho registral. Solo me voy a acomodar acá. Solo denme un minuto, perdón. Como lo habíamos mencionado ayer, en la definición de registro y de derecho registral, que registro es el padrón o matrícula de las personas en las que hay en un estado o lugar, protocolo, oficina en donde se registran actos y contratos de los particulares o de las autoridades. Y que el derecho registral es el conjunto de normas de derecho público que regulan la organización del registro público de la propiedad, el procedimiento, inscripción y los efectos de los derechos inscritos. Dicho esto, también mencionamos que para formar la definición de derecho registral necesitábamos 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Te los quité porque estaban en la definición que estaba ahí. ¿Alguien? No, bueno, recordemos. Primer elemento, que regule el registro público. Segundo elemento, el procedimiento que establece este registro público para la inscripción. En consecuencia, el tercer elemento son los efectos de los derechos inscritos en este registro público. Ahora, los registros actuales cumplen 2 principales funciones, el de la publicidad registral de todo lo inscribible, así como la seguridad jurídica que nace de una inscripción. Y vamos recordando que el derecho registral engloba todos los tipos de registros públicos que existen, que de tal forma, para ir estudiando los antecedentes del mismo, es necesario que vayamos abordando estos temas históricos sobre los distintos tipos de registros que anteriormente se utilizaban, especialmente en registros de bienes, actos jurídicos, personas y negocios jurídicos. Como les indicaba, los registros cumplen con 2 funciones y para poder llegar a estas 2 funciones,
que es la publicidad registral de todo lo inscribible, así como la seguridad, creo que sí. Para poder llegar a esos objetivos, los inscritos tuvieron que pasar muchas etapas de ensayo y error, pues desde rituales de transmisión de propiedad, la simple tradición de la cosa o bien anotación de partidas. Los registros han ido evolucionando hasta lo que hoy se implementa. Es por esta razón que el origen del derecho registral puede ser un poco discutido y va a depender mucho de la institución o el registro del que nos estemos enfocando. ¿A qué me refiero con esto? Si es el Registro Nacional de las Personas, nos vamos a enfocar en que el origen fue el censo. Si nos estamos enfocando con el registro de la propiedad, nos vamos a enfocar en que el origen, como lo mencionábamos ayer, podemos irnos hasta las citas bíblicas, Ruth, capítulo 3, versículo 4, si no estoy mal, en donde se transmitía, un bien inmueble y habían como testigos todos los que estaban en ese lugar. Entonces va a depender mucho, el origen va a depender sobre el registro o el tema en específico en el que estemos tratando. Es importante que hagamos mención de que cada uno de los registros que existe o los modos de garantizar la eficacia de estos actos y negocios jurídicos que en la antigüedad fueron implementados, así como también las primeras expresiones de publicidad registral. Podemos ver en pantalla, que era lo que les decía, si nos remontamos al Registro Nacional de las Personas o poder contabilizar a las personas, existen los censos. ¿Qué es un censo? El censo es una institución que por diferentes necesidades surgió en las civilizaciones antiguas y que constituyó el primer antecedente de un registro de personas en la historia de la humanidad. Podemos encontrar la definición de la Real Academia Española, que es un padrón o lista de la población o riqueza de una nación o pueblo. En esta definición podemos encontrar que nos sirve para establecer que los censos, si bien no constituye como tal un registro formal estructurado que logre el objetivo de su publicidad registral, sí tiene el elemento de compilación, obtención y preservación de información importante en una sociedad. Los censos tienen como un aporte principal ser la primera fuente histórica de datos demográficos cuantitativos, que aunque en un principio solo los gobiernos tenían acceso a la información, son sin lugar a duda el principal precedente de todo tipo de registro de personas, bienes o cosas. ¿Alguna duda hasta ahí? Si voy muy rápido me dice. Lo otro es de que este tema es un poquito extenso. Bueno. Los antecedentes como tal, los antecedentes históricos, nos vamos desde hasta la Mesopotamia. Vamos a encontrar en Mesopotamia bíblicos, en Egipto, en Grecia, Roma, Alemania, Francia, Guatemala y España. Aunque creo que... Solo denme un minuto. Aquí está. En Mesopotamia, escritura. ¿Por qué la escritura? Este es un principio donde todos los conocimientos se transmitían de forma oral, quiere decir por medio de la tradición, porque si recordamos inclusive a como está en la Biblia, era que las cosas que iban sucediendo o los hechos que iban pasando se transmitían de forma oral. Yo le cuento a X persona, X le cuento a le... ¿Sí? Se vio la necesidad de que se estaba perdiendo como el origen, entonces ya se pasó a escribir. La escritura surge precisamente de la necesidad de contabilizar los víveres, insumos, herramientas con las que se contaba y que el inventario quedara grabado en algún lugar. La creación de un sistema surge al mismo tiempo que la necesidad de registrar cosas, hechos y personas. Con esto de que se transmitía de forma oral,
que si bien se lograba el cometido de preservar el conocimiento, así como irlo expandiendo con más personas, este método y la dificultad, como les indicaba, no garantizaba una precisión en la conservación de la información. Por eso se vio la necesidad de la invención de la escritura y es la que permite que se preserven los conocimientos intactos tal y como fueron transmitidos. La escritura surge precisamente, ya se les había dado lectura a eso, y como establece acá, concluye que la escritura no es un sistema de registro como tal, pero sí es un medio de conservación y transmisión de la información que ha subsistido hasta el presente y es la base de todo tipo de registro. Con la escritura es lo que nos ha permitido que se vaya, se me fue la palabra, pero que se pueda plasmar los registros y llevar un mejor control de los mismos a los antecedentes bíblicos. La trascendencia histórica se produce en los registros de las personas, los cuales en sus inicios no fueron creados con el fin de precisar o determinar el estado civil de ellas, sino con el propósito de diligencias, censos de carácter económico y político y militar. Acá se encuentran, perdón. En la Biblia como tal no se establece en sí una referencia histórica de cómo funcionaban los registros, pero sin embargo, con los relatos que vamos encontrando, que podemos encontrar, podemos ir estableciendo que desde la época de Abraham los registros ya existían y más importante aún, ya cumplían con funciones similares de vinculación jurídica como funciona en el presente. Así como tampoco podemos establecer una fecha exacta en la que se pueda establecer el inicio de los registros en una sociedad. Sin embargo, se ha ido encontrando que algunos tratadistas del derecho hipotecario pretenden encontrar en pasajes bíblicos los orígenes más remotos de la publicidad inmobiliaria o manifestaciones rudimentarias de la transmisión del dominio. En la Biblia encontramos los orígenes más antiguos en cuanto a la publicidad registral o de las manifestaciones primitivas de transmisión de dominio, como lo hablamos el día de ayer en el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 3. Y los mencioné anteriormente. Y también en Génesis 23, capítulo 23, versículo del 17 al 18. Y les voy a dar lectura. Dice, fue así como la finca de Efrón, que está en Macpelá, frente a Mambré, con la cueva que hay en ella y todos los árboles, tanto los que tienen el campo como los que hay en su alrededor, pasaron de ser propiedad de Abraham a la vista de todos los hilitas registrados en esta ciudad. Con esta cita bíblica podemos apreciar que en la narración se menciona como ya existía un registro de personas en la época. Y podemos ir en la ciudad de los hilitas. Además de existir un registro de personas, también ya se tenía un tipo de control o de registro de lo concerniente a la transmisión de propiedad. También nos va quedando un poquito más claro de que ya se había creado un sistema en el cual había una identificación de persona que funcionaba en conjunto con un control de propiedad. Encontramos también solo me dan un minuto, voy a tener un vaso de agua, perdón. Ya, perdón. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Sí me van entendiendo o no? Sí, licenciada, muy bien. Sí, ya, se entiende. Está bien. Ya como a veces un poquito de historia es un poquito complicado.
Bueno, en Levíticos, por tanto, en el modo de territorio que ustedes ocupan, las tierras conservan el derecho de rescate. Si tu hermano pasa necesidad y se ve obligado, a venderte de su propiedad, su pariente más cercano podrá venir a recuperar lo vendido por su pariente. Y en San Lucas, que es el nacimiento de Cristo, en el nacimiento de Cristo, recordémonos de que José y María fueron a Belén, procedentes de la casa de Nazaret, con el objeto de registrarse para el censo romano. Ahora pasamos a Grecia. Espérenme porque vamos a mover esto acá. Ahí está. Ahora pasamos a Egipto. En la sociedad egipcia existían dos clases de oficinas. Y me van a disculpar si no se pronuncia así, pero igual no sé. La biblioteca de Moción Logón, que este era un archivo de negocios en donde se conservaban las declaraciones hechas cada 14 años que servían de base a la percepción del impuesto. Y la Inquisición Biblioteca, que este era un archivo de adquisiciones, regida por funcionarios análogos a nuestros registradores, que se les llamaba bibliofilaques, que intervenían en la contratación inmobiliaria y la transmisión del derecho de igual carácter. Con esto podemos percibir que los egipcios le dieron importancia a dos principales actos jurídicos dentro de su sociedad. La primera fue el pago de impuestos y la segunda, la adquisición de la propiedad, los cuales fueron cobrando tal relevancia que se fueron creando registros para dotar de control y seguridad jurídica de la ejecución de los mismos. Vamos a ir viendo lo que hablamos ayer, que el derecho registral es tan antiguo porque va surgiendo de la necesidad. Como hemos ido viendo hasta ahora, comenzamos con la escritura porque era necesario ir escribiendo para poderlo plasmar. Y con esto ya llevar un mejor control. Ya luego que uno tiene un mejor control, entonces ya es necesario irlos registrando e inscribiendo, ¿verdad? Ahora nos vamos a Grecia. Las transacciones inmobiliarias se limitaban a bandos o declaraciones escritas de la autoridad y otras formalidades. En la isla de Rodas se implementa la publicidad por medio de inscripciones registrales. En la isla de Tauro, el adquiriente de la finca no está obligado a pagar el precio de la venta hasta que el cedente acreditara que el inmueble estaba libre de cargas, lo cual compraba por medio de una certificación del archivero. Uno de los aportes relevantes que podemos encontrar en Grecia, que Grecia le hizo al derecho registral, son los mojones. Ellos colocaban mojones, los mojones auxiliares o piedras que se colocaban en propiedades que estaban grabadas con hipotecas, siendo aquellos una expresión de publicidad elemental. Con esto publicitaban que si alguien quería adquirir un bien, pues que tomaran en cuenta que ese bien estaba grabado, ¿verdad? Están grabados con hipotecas y que simplemente era un medio para hacer saber, para quien lo viera, que existía un gravamen sobre la propiedad antes de hacer la transmisión del bien. Esto como tal no implica ningún tipo de derecho referente, de un derecho frente a un tercero, que se puede ejercitar ante ningún órgano de control, sino que más que todo era como un medio de publicidad. Solo así. Como les indicaba, en Grecia se da la publicidad de tipo publicitario o notificatorio, ya que la misma persigue dar a conocer cualquier posible interesado el acto o contrato celebrado para transferir bienes inmuebles, y utilizaban medios como el pregón, el anuncio, el edicto, entre otros.
está la publicidad protectora de terceros adquirientes, y la cual se da a conocer a terceros interesados los derechos reales que recaen sobre inmuebles y los cuales quedan a salvo respecto a aquellos derechos que no optaron por acogerse al principio de la publicidad. Ahora nos pasamos a Roma. Bueno, concluyendo un poquito con lo de Grecia, perdón. Lo que se mencionaba anteriormente, que las piedras o los mojones eran más que todo letreros para hacer saber a las demás personas sobre que sobre las mismas existía una hipoteca. Nos pasamos a Roma, y en Roma existen dos posturas adoptadas por los tratadistas. Unos indican que en el derecho romano como tal no se realizó ningún aporte al derecho registral y que simplemente fue una limitada publicidad registral. Y la otra postura, que aunque fuera limitada la publicidad registral, sí existe un aporte y de que desde ese tiempo ya se dotaba de seguridad jurídica a los actos y negocios jurídicos. Perdón, no me salió el bocado. Ahí está. Entre las posturas había... bueno, entre las posturas también nos mencionan sobre la emancipatio, la injuris cessio y la traditio. Esto lo vimos en derecho civil. Dos personas que me puedan mencionar, recordarnos a todos sobre estas instituciones jurídicas. ¿Voluntarias o los escojo al dedito? Ashley Dayanara González, que me puedas hablar sobre qué es la emancipatio. Buenas noches, licenciada. Te ayudo un poquito. Este es un modo Es como la para transmisión de, perdón, Sí, por favor. transmitir la propiedad de ciertos bienes. No. Sí. Gracias. Bueno, alguien que me pueda hablar un poco sobre injure cessio. Ya lo vamos a ver más adelante, pero también quiero ir viendo si realmente sí están conectados, si están poniendo atención. Elmer Eberto Sosa Flores. Buenas noches, licenciada. Perdonen que no encienda mi cámara, pero voy en camino para mi casa. Mire, si no estoy mal, esto era como una forma de adquirir la propiedad ante un juez o ante un pretor, si no estoy mal, pero Sí. era como una forma de... Para transmitir la propiedad. sí, algo así. Eso es lo que yo Sí. me recuerdo. Pero No sí, sé si eso estoy es, bien o estoy mal. sí, está bien. Muchas gracias por su aportación. Gracias. Y sobre la traditio. Víctor Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada y compañeros. Bueno, con la traditio, tengo entendido que es la entrega del dominio. En pocas palabras, ¿no? Sí, gracias. Lo que indicaron los compañeros están en lo correcto. Estas tres instituciones jurídicas se trata sobre la transmisión de la propiedad. La diferencia entre las tres son las formalidades a la entrega de una cosa. Exacto, gracias. Gracias, Jerusalén. Lo que cambia o lo que diferencia estas tres es las formalidades que tiene cada una, que es lo que vamos a ver. Como vamos a ir viendo en el derecho romano, la transmisión de la propiedad se otorgaba por los actos exteriores que daban una publicidad limitada y que no había un registro como tal que protegiera a los terceros
adquirientes. Y esta postura le da importancia a la limitada publicidad registral que los romanos le dieron a los actos de transmisión de propiedad, lo cual se puede tomar como el primer antecedente de publicidad otorgada con una autoridad pública. La mancipatio se refería a la res mancipi. Recordemos que res en latín, término es latín y significa cosa, y mancipi es transmisión. Entonces es la transmisión de cosas, ya sean bienes muebles o inmuebles. Y este era una institución típicamente romana, contemplado en las 12 tablas, que probablemente era ya conocida mucho antes por los romanos y que lo utilizaban para la venta al contado. En la época clásica, Gallo la recuerda como un modo formal y solemne de transmitir la propiedad de las cosas mancipables. Y en el primer antecedente de requisito formal de validez de un acto jurídico, se fue regulando una ley escrita. ¿Qué sujetos intervenían acá? El mancipio accipiens, que era el adquiriente, el mancipio dans, quien era el que transfiere, el libris piens, quien era el agente público, y los tesis clásicos, que eran los 5 testigos. ¿Cómo se daba esto? Que probablemente esto ya lo saben, pero para recordarlo un poco. El mancipio accipiens y el mancipio dans ante el libripens y los testis clásicos comparecían para que el primero pronunciara las palabras rituales. Nunc cupatio, mismo que a la vez colocaba sus manos sobre la cosa que en el acto simbolizaba y posteriormente golpeaba la libra que sostenía el libripens con una rama del árbol. Tenían que estar todas las partes. Si vemos acá, este era muy formalista, era una forma de transmisión muy formalista. Pues si no existía toda esta formalidad, todos estos rituales, entonces no quedaban obligados. Perdón, pero hay niños en casa. Sí. Ahora pasamos al injuri cesio, que este era un modo de transmisión de la propiedad que en virtud de la cual el cedente y el adquiriente comparecían ante el pretor romano o el presidente de provincias, que era como indicaba el compañerito. Necesitaban estar ante un tercero y alguien que tuviera poder, por decirlo de una forma. Y en el caso de que la cosa fuese mueble, el adquiriente ponía la mano sobre ella y afirmaba ser el propietario, y luego el magistrado preguntaba si estaba de acuerdo y si había oposición, y no habiéndola como un acto contiguo, se dictaba el adict, que declaraba la propiedad del adquiriente. Y en el caso de bienes inmuebles, se debía trasladar el pretor al lugar en donde se encontraba el bien inmueble. Esta institución tuvo un origen procesal y se trataba de un juicio ficticio, como lo acabamos de leer. El ajenante y el adquiriente comparecían en Roma ante el pretor del tribunal y en las provincias ponían su mano ante lo que querían que se trasladara. Y la tradición, esta era la menos formalista. Consistía únicamente en la entrega física de la posesión de la cosa enajenada con la intención de las partes de transmitir la propiedad y de adquirirla. Nada más, no ponían mayor requisito. Y era aplicable a toda clase de bienes, pero sin observar mayores formalismos, como lo vimos anteriormente con las otras 2 instituciones, como ritos o determinadas conductas sagradas, pues se trataba de una entrega de la cosa con desapoderamiento. Acá si podemos observar, lo único que se requería era la intención de entregarle la cosa en cuestión a alguien más. Entonces, como podemos ver,
En Roma, lo único o el único antecedente al derecho registral era la publicidad para la transmisión de la cosa. Pero denme un minuto. Bueno, ahora nos pasamos al derecho alemán. Este fue introduciendo la transmisión de la propiedad como un acto voluntario donde las partes declaraban ante el tribunal la transmisión de un bien inmueble, dando lugar al abandono unilateral de la posesión de la cosa y como un acto ulterior su inscripción en el registro mobiliario. En el derecho alemán podemos encontrar dos instituciones, la Tings y la Auflassung. No sé si se pronuncia así, pero por lo menos que llevemos la idea. Perdón. El Tings era una forma solemne de transmisión del inmueble y este consistía en el cumplimiento de determinados ritos o simbolismos que se iban ejecutando ante el Tings, que era la Asamblea Popular, o ante el Mayus, que era el Consejo Comunal. Y la ceremonia era presidida por el Tixman, quien era el jefe de la asamblea, en donde el transmitente ante tal asamblea o consejo entregaba simbólicamente al adquiriente el inmueble y quien automáticamente quedaba investido de la titularidad de la cosa. El Auflassung, que es la entrega de la cosa, aquí dice casa, perdón, pero es de la cosa ante el juez, y se trataba de un juicio ficticio que en forma de jurisdicción voluntaria el juez comprueba en forma pública, lo cual va incidiendo en que autentique la investidura. Los inicios eran orales y después eran escritos, se escribían en archivos judiciales o municipales y posteriormente en libros. Como vamos viendo ya, como en una línea de tiempo, comenzamos con la escritura, luego se va con la publicidad, luego ya que se comienza la necesidad para contabilizar a las personas, ya luego con lo de los inmuebles, ya cuando cada uno tiene su bien mueble o inmueble, ya se encuentra en la necesidad de que lo quiere transmitir o que lo quiere, si nos vamos también al trueque, ¿verdad? Pero ahí sería regresar mucho. Y acá, que ya se va llevando un archivo judicial, como ya se hace ante un juez competente, él ya lleva el control, ya se inscribe en archivos judiciales o municipales, y luego en libros especiales. En el derecho francés, el antecedente es de que fue en el gobierno de Napoleón Bonaparte y que se discutió un proyecto del Código Civil. Se opta por la implementación de la citasa prusiana. Los desacuerdos eran dirimidos por el primer cónsul, quien propuso que la hipoteca convencional fuese pública y especial, mientras que la hipoteca legal podría constituirse en términos generales y quedar oculta. En el derecho español, en el año de 1539, Carlos V dicta su pragmática. Esta es una ley que disponía que cada ciudad, villa o lugar donde hubiese, donde hubiere cabeza de jurisdicción, se llevara un libro en el cual fueran registradas dentro de los 6 días siguientes de su otorgamiento las escrituras en que se encontrara en la imposición de censos o hipotecas, con la finalidad de que los compradores de las casas y heredades grabadas no fueran engañados y de que no quedara obligado por razón de tales gravámenes ningún tercero poseedor, aunque tenga causa del vendedor. La novísima recopilación de las leyes españolas, las leyes primeras
leyes primera, segunda, tercera y cuarta, fue establecido el registro de ventas, el de censos, hipotecas y donaciones piadosas. La tercera de estas leyes estableció la oficina de hipotecas en las cabezas de partido de todo el reino y reglamentó la forma de llevar las inscripciones. El registro del derecho español tenía dos fines: el dar publicidad a las enajenaciones efectuadas sobre los bienes raíces, hipotecas, censos, buscando la protección de los derechos de los terceros, y asignar un valor probatorio a las escrituras registradas en los juicios. Ahora llegamos a Guatemala. Los despojos de las tierras realizadas por los conquistadores a los indios. Se repartían las tierras en peonías, los cuales eran entregadas a los soldados de infantería o que se transportaban a pie, y las caballerías que eran de las tierras entregadas a los soldados de caballo. Y esto lo realizaban por títulos denominados reales cédulas, que se entregaban a los conquistadores y luego guardados privadamente por los propietarios de las tierras. A ver, ya que estamos en Guatemala, ¿cuál piensan ustedes que puede ser uno de los antecedentes acá en el país? Sí, acostumbrarse. Hola, amiga mía. ¿Ali o vuelvo a ver el listadito y hago la pregunta? Solo, Kevin, ¿estás por ahí? Sí, Lick, muy buenas noches. Buenas noches, Kevin. Tal vez te molesta si me haces favor de pasar el link de asistencia. Muy bien. Gracias. Bien. En la independencia centroamericana podemos encontrar como antecedente la emisión de títulos sobre la propiedad, que estuvo a cargo de funcionarios regionales, quienes emitían según su propia conveniencia títulos de propiedad a los particulares y a los municipios. El primer antecedente que podemos encontrar en el país fue la ley hipotecaria por el jurisconsulto Manuel Ubico. En 1877, recordémonos que fue la creación o que se dictó el Código Civil. Mande, Kevin. Licenciada, ya está publicada la asistencia. Muchas gracias. Bueno, en 1877, el tema sería antecedentes históricos del derecho registral. En 1877, con el Código Civil, se estableció por primera vez el registro de la propiedad en Guatemala. Recordemos que este entró en vigencia el 15 de septiembre de 1877 en el gobierno de Justo Rufino Barrios y se llamó Toma de Razones Hipotecarias. En este código se regulaba todo lo relativo a los títulos que se encontraban sujetos a inscripción, la forma y los efectos de la inscripción, así como las anotaciones preventivas, las cancelaciones, gracias Kevin, las cancelaciones de los registros que se llevaban en la entidad de la responsabilidad de los registradores y de los títulos supletorios. Antes, existían más registros. Había en Guatemala, Quetzaltenango, Jalapa, Zacapa, Cobán y San Marcos. Y como lo mencionaron anteriormente, ayer, ya en la actualidad, solo contamos con 2 registros. El primer registro, que es en Guatemala, y el segundo, que es en Quetzaltenango. Y actualmente en el Código Civil se amplía la categoría de bienes sujetos a inscripción en el registro de la propiedad, encontrándose sometidos a inscripción tanto los bienes inmuebles como los muebles.
creo que esto... Déjame la maleta. Ah, no. El registro civil en Guatemala se instituyó por primera vez una dependencia estatal y la persona encargada era del registro civil en Guatemala era un funcionario a quien se designaba como depositario del registro civil, nombrado por el gobierno por 4 años prorrogables, debiendo de ser ciudadano en ejercicio de notoria buena conducta y abogado o escribano público. En los municipios el registro quedaba a cargo del secretario municipal. Ahora sabemos que eso ha ido cambiando y que actualmente está el Registro Nacional de las Personas y tiene su ley específica. Y el registro mercantil. En la Edad Media, en las cooperaciones de comerciantes de esta época, los cuales tenían en sus funciones llevar un libro en el que se inscribían los comerciantes pertenecientes a la corporación. Y luego se instituyó, se constituyó como un órgano administrativo cuya finalidad era registrar sujetos del comercio y darle publicidad frente a terceros, todo aquello que interesa a la seguridad jurídica. El consulado de comercio funcionó primeramente como un registro público de comercio, luego los jueces de primera instancia y luego las oficinas del Estado en el registro mercantil de Guatemala, tal como se regula en el Código de Comercio vigente. Esto último ya solo fue... sí. Pero no saben si no hay así como el CAN, sí son una especie de registro, pero no es tan público. ¿Por qué? Porque únicamente pertenecen, no es para todos los particulares, sino que únicamente pertenecen a los agremiados, ¿verdad? Así como nosotros que nos graduamos de abogados, nosotros no nos podemos ir a inscribir o registrar al colegio de médicos. Ya cada colegio tienen una especie de registro, pero no lo catalogaría como un registro público, sino que ya sería un poco más privado. Gracias, Ligda. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Queja? Bueno, a los que se fueron integrando posteriormente, integrando después, les estaba mencionando, les hice mención al principio de que el trabajo va a ser individual, pero ya no va a ser únicamente sobre 3 registros, sino que es sobre 13 registros. Se va a enviar el día 20 en PDF. Todavía estoy pendiente de mandarles el correo o a dónde es que lo van a enviar. Tiene un valor entre 10 o 15 puntos, todavía no lo defino. Y el listado de los registros se los va a compartir Kevin por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. Eso era uno, con respecto a lo del trabajo individual. Sí, Diego. Hola, Ligda, buenas noches. Con una consulta, ¿qué aspectos va a evaluar sobre el trabajo? O sea, ¿qué necesita de los 13 registros? Eso se los voy a establecer cuando mande el listadito, para que todos estén entendidos, por si en caso alguno que va manejando no puede apuntar o se le pasa o algo, los requisitos para que debe de llevar, requisitos mínimos que debe de llevar el trabajo, se los voy a mandar con el listado, que espero que sea entre hoy o mañana o el día lunes. Muchas gracias. Ok. Bueno, si no hay ninguna duda, para ir terminando con el tema, ya los últimos registros de aquí en Guatemala, hay un punto en nuestro programa de estudios que lo vamos a estudiar más detenidamente. Ahorita solo fue como un pincelazo y recordando un poquito de la historia, porque para ir entendiendo mejor no solo el derecho registral, sino que en sí lo que estudiemos es necesario que conozcamos el origen o de dónde viene, porque se los decía ayer, no solo de venir y memorizar, sino que podamos ir entendiendo y podamos ir desarrollando nuestra lógica jurídica. Como es viernes, para que vayan a descansar,
Si no hay ninguna duda, yo me iría quedando hasta ahí. Todo bien, Ligda, gracias. Todo bien, solo denme un minuto. Voy a dejar de compartir pantalla, no se vayan a desconectar todavía. Solo voy a tomar una. ¿Así, Kevin? Muy buenas noches, Ligda. Disculpe que le interrumpa en su clase. Con una molestia, fíjese que hay algunos compañeros que me está diciendo si puede aclararles lo de la última hoja del trabajo y la forma que lo había pedido, que era en PDF. Disculpe la molestia. Bueno. Los requisitos mínimos del trabajo se van a establecer, se van a indicar cuando se mande el listado. 1, 2, el trabajo se va a enviar para ahorrarles también ustedes que estén buscando impresiones. Solo va a ser la impresión de una que al final del trabajo, en la última hoja del trabajo, del contenido del trabajo, lo van a firmar. Y eso es lo que tiene que ir en el PDF. Si se les facilita, pueden enviarme el trabajo como tal, guardarlo de Word a PDF y mejor si me mato. No. En el trabajo como tal, al final, en la última hoja tiene que llevar su firma. Si es firma electrónica, si es firma física y después quieren escanear la hoja, como les quede. No tengo mayor requisito, solo que vaya firmado por su persona. ¿Alguna otra duda? Gracias, Ligda. Bueno, está bien. Entonces, muchas gracias por haberse conectado. Que tengan una feliz noche, que descansen y los veo el día lunes de 7 a 8. Feliz fin de Ligda, gracias. Feliz noche. Noche, Ligda. Buenas noches, Monique. Feliz noche, Ligda.